Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra clase teórica más de nuestro módulo 2 sobre el abordaje general de nuestro adulto mayor desde el aspecto de rehabilitación. Hoy tocará dar el tema de rehabilitación en las principales lesiones osteomusculares que sufre nuestro paciente geriátrico. Vamos a conocer de forma general cuál es la repercusión que estas patologías tienen al adulto mayor, no solo en el aspecto de degeneración de su sistema musculoesquelético, sino también esa repercusión que le lleva a generar una discapacidad, una falta de funcionalidad y por ende el poder participar dentro de su entorno de una manera adecuada. Estas lesiones son las que mayor dependencia conlleva a sufrir al adulto mayor, por lo que es muy importante saber las pautas generales de tratamiento en las que nosotros como terapeutas, como médicos, podremos influir de manera directa desde el aspecto de prevención, desde el aspecto de tratamiento. Y vamos a empezar. Vamos primero a hacer un repaso, un recuerdo de cuáles son esos cambios en el sistema musculoesquelético de nuestro adulto mayor con relación al paso del tiempo, con relación al envejecimiento. Y por ende vamos a resaltar el por qué el adulto mayor es el más propenso a poder desarrollar estas patologías en el aparato musculoesquelético. Con relación al aparato locomotor, pues en base a la estatura hay un acortamiento de la columna vertebral por estrechamiento del disco, hay un aumento de la cifosis. Nuestro adulto mayor es una persona que va cambiando su postura con tendencia hacia una flexión de cabeza, de hombros, una flexión de nuestra columna dorsal, y también esto se debe a esas posturas antiálgicas que siempre tienden a adoptar frente a las diferentes patologías que aquejan al sistema musculoesquelético, y también por todos esos cambios a nivel de estructura ósea, a nivel de articular y principalmente en la columna, pues ese cambio de densidad de nuestro disco intervertebral. A nivel de los huesos, pues hay pérdida universal de la masa ósea, lo que también hace que sean más propensos a sufrir fracturas con el mínimo de traumatismo o con el mínimo de estrés sobre estos huesos. A nivel de las articulaciones, pues con el paso del tiempo hay disminución de la elasticidad articular, por lo que estaremos frente a mayor rigidez, a menor arco de movimiento normal. Hay degeneración fibrilar del cartílago con atrofia y denudación de la superficie. A nivel de los músculos tendremos disminución del número de células musculares, causando la sarcopenia. Por ende hay disminución de la fuerza muscular, disminución de la eficacia mecánica del músculo. Y hay un aumento también del contenido de grasa muscular, sobre todo que se acentúa más en zona central, en zona abdominal. Entonces estaremos frente a adultos mayores con mucha vulnerabilidad con respecto a su sistema músculo-esquelético. El hecho de que sus articulaciones, sus músculos sean más, sus huesos sean más frágiles, lo conllevan a poder sufrir mayores traumatismos, a sufrir caídas, a sufrir dolor, y esto nos llevará a un mismo ciclo de inmovilización, de miedo al movimiento, de reposo, que conllevará pues a más condiciones patológicas, aunándose esto a la patología osteomuscular que ya tenga en un inicio nuestro adulto mayor. La repercusión de las patologías en el adulto mayor, pues estos, como ya lo dijimos, representan un importante problema de salud en el mundo y en México. Comprenden los padecimientos osteomusculares, también se abordan aquí todas esas enfermedades reumáticas que se presume que afectan a cerca de 4.5 millones de personas. Uno de cada 3 personas mayores del país pueden llegar a sufrir alguna de estas patologías. Y si a esto le sumamos la pluripatología combinado con diabetes, hipertensión arterial, deficiencia sensitiva, deficiencia en la visión, en la audición,
atención, trastornos de sensibilidad, trastornos cognitivos, pues estaremos frente a un problema importante de abordar desde un enfoque global, desde un enfoque integral. Con base a los resultados del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, se calcula que aproximadamente 4 de cada 10 personas de 65 años y más va a sufrir dolor, a menudo procedente de estas patologías osteomusculares. En el 70%, pues con una intensidad moderada a grave, lo que sí va a repercutir en la funcionalidad e independencia de nuestro paciente geriátrico y va a limitar a su participación en las actividades básicas de la vida diaria, así como repercusión en una participación en un entorno social. Las patologías más comunes, pues por describir algunas de las que más están presentes en este grupo poblacional, ya que son infinidad de patologías, solo por mencionar algunas, estamos frente a artrosis, a enfermedades de depósitos cristalinos, enfermedades como la gota, fracturas, que muchas de estas fracturas son procedentes de alguna otra patología, como la osteoporosis, la artritis reumatoide, reumatismos de partes blandas, que igual no nos vamos a meter mucho en eso porque más adelante abordarán un módulo específico para enfermedades reumatoideas. El objetivo de esta clase es conocer la repercusión de estos grupos de patologías más comunes sobre el adulto mayor y conocer cómo nosotros como profesionales de rehabilitación o de fisioterapia geriátrica podemos ayudar a mitigar a los síntomas y a prevenir la progresión que en muchas ocasiones pues es irreversible de estas patologías, pero sí podemos lentificar ese proceso, hacer más lento. Vamos a hablar en primera instancia de la osteopenia y la sarcopenia, que muchas veces por un conjunto de factores de riesgo como la edad, factores genéticos, endocrinos, la polifarmacia que conlleva a nuestro adulto mayor, procesos inflamatorios, así como un deterioro en la actividad física, pueden conllevar a que exista la presencia de estas dos patologías, presencia de disminución de la masa ósea con pérdida progresiva de esta densidad y pérdida también del número de fibras o del tamaño de las fibras musculares, generando sarcopenia. Y podemos tener una entidad combinada que nos va a generar todo un ciclo de disminución de la resistencia ósea, aumento del riesgo de caídas y por ende aumento de la discapacidad, aumento de la mortalidad de nuestro adulto mayor, así como discapacidad. Entonces es un ámbito importante en el que nosotros como fisioterapeutas podemos complementar al equipo de atención médica, al equipo de atención por parte de nutrición, al equipo psicológico, para poder limitar esta progresión o esta degeneración tanto en el daño óseo como en el daño muscular. La prevalencia de la sarcopenia varía mucho entre los estudios con que se cuenta. Se menciona que va desde 13% la disminución de la masa muscular a los 70 años hasta más de un 50% a los 80 años de edad. Sabemos que a mayor edad, mayor pérdida de esta densidad muscular. Sus costos son muy grandes considerados en sistemas de salud, tanto directos como indirectos, que van a resultar en fracturas, en caídas, pérdidas de la autonomía, por lo cual un programa de prevención debería de ser el más valioso y un programa de atención temprana en casos donde ya se haya diagnosticado y detectado estas limitaciones para poder generar a nuestro adulto mayor un aumento de su calidad de vida, una mejora. La prevalencia de la sarcopenia pues va aumentando con el rango de edad, como lo mencionamos, y hay mayor prevalencia en una población femenina que en la masculina. Esto por todo un componente genético, por todo ese componente endocrinológico y hormonal de nuestras pacientes mujeres con estas patologías. También nos habremos de encontrar de otra etiología que es la obesidad sarcopénica, donde existe el reemplazo del músculo por grasa que va a deteriorar la actividad del sistema locomotor. La adiposidad intramuscular va a reducir la movilidad. Hay una alta prevalencia, sabemos que según el estilo de vida que haya llevado nuestro adulto mayor puede conducirlo a esta categoría.
y pues son factores de riesgos para riesgo de inmovilización, para aumento de otras patologías como hipertensión, como arteriosclerosis, como diabetes y mayor riesgo también para caídas y fracturas. Entonces, en este grupo poblacional, nuestro principal objetivo pues será reducir todo ese componente de ese porcentaje de grasa mediante activación física, mediante un programa que siga las características que ya vimos en esos principios básicos de generar un programa por medio de ejercicios de movilidad, ejercicios de fuerza, ejercicios cardiovasculares, combinados con ejercicios de flexibilidad y equilibrio, lo que conllevará a nuestro adulto mayor a una disminución de ese porcentaje de grasa y por un aumento del porcentaje de masa muscular. En grados más avanzados, nuestro adulto mayor caerá en un estado de osteoporosis. Y esto es muy común por la falta del adulto mayor a hacerse chequeos, a acudir a sus consultas médicas de prevención, a acudir a sus estudios de densitometría. Esto ocurre muy seguido porque la osteoporosis, la osteopenia, son enfermedades muy silenciosas. No se van a generar manifestaciones clínicas hasta que esta patología ya se considera en un estadio avanzado, pues en estos estadios avanzados pueden generar dolor y discapacidad. Y es hasta el momento en el que nuestro adulto mayor puede que tenga una caída o puede que en algún movimiento con el mínimo estrés se desencadene una fractura, y es hasta ese momento en el cual acuden a hacer un diagnóstico, pero ya en un estadio tardío. Entonces, en México se estima que el riesgo de presentar una fractura de cadera en el tiempo de vida restante en mujeres de 50 años y más es de 8.5 y de 3.8% en el caso de los hombres. Esto pues por todas las actividades que puede estar generando desde el aspecto familiar, desde el aspecto laboral una mujer con respecto al hombre, pero es una alta prevalencia, lo cual conllevaría a mayores complicaciones. Entonces, de ahí la importancia de poder generar programas de diagnóstico temprano de osteopenia y de osteoporosis y programas de prevención en base a ejercicio, en base a tratamiento por parte de rehabilitación física para poder mitigar la enfermedad y poder controlar ese riesgo de caídas. En 2006 se calculó que el tratamiento agudo de las fracturas de cadera representó un costo de casi $100 millones para el sistema de salud. La detección y el tratamiento oportuno de la osteoporosis es de suma importancia para poder prevenir fracturas vertebrales y de cadera, que son las más comunes, y poder evitar el dolor crónico y la discapacidad asociada a las mismas. Lo ideal, un aspecto ideal sería poder contar con ese manejo integral en base a prevención y no poder tratar de no sobrecargar a nuestro sistema de salud ya cuando se han presentado todas estas patologías tanto demandantes para el paciente como para el sistema de salud. Entre los factores de riesgo para generar una fractura y osteoporosis se encuentra el tabaquismo, uso de corticoides por más de 3 meses, baja ingesta de calcio, esto desde el aspecto de una dieta no balanceada, una dieta sin los ingresos adecuados de cada uno de estos componentes de suma importancia para poder generar o mantener una densidad ósea adecuada, el consumo del alcohol, la baja de peso, déficit estrogénico antes de los 45 años también, alteraciones visuales, demencia, caídas recientes, lo que conllevará a que nuestro paciente esté en un periodo de inactividad, de sedentarismo, alguna historia de fractura previa tanto en el familiar o previo en algún familiar de primer grado, lo que nos podría generar un componente hereditario. Todos estos factores serán los importantes de detectar para poder generar pautas de tratamiento en base a prevención. Prevención modificando esos estilos de vida por hábitos más saludables, disminuir el uso de sustancias adictivas, disminuir el consumo de alcohol y tabaco y
establecer un programa en base al apoyo de un profesional de nutrición para que nuestro adulto mayor pueda contener todos estos requerimientos nutricionales en una dieta adecuada y en su caso pues poder suplementar el calcio o también la vitamina D que nos ayudará a fijar este calcio de mejor manera en los huesos y combinado pues obviamente con un programa de activación física. Para el aspecto de prevención de caídas, pues sabremos de detectar todos esos problemas que nos pueden conllevar a un adulto mayor más frágil, un adulto mayor que tenga a lo mejor problemas cognitivos, más a eso le asociamos la pérdida de masa muscular, la pérdida de densidad ósea, los problemas motores que puede traer consigo como inestabilidad, pérdida del balance y el momento en el que se genera el impacto y todos esos cambios o todas esas recomendaciones que podemos dar al adulto mayor posterior a esa caída. Debemos de generar un plan de ejercicio donde se incluyan dispositivos de asistencia para prevenir caídas como uso de bastón, uso de andadera, un adecuado calzado que permita ser antiderrapante, que permita al adulto generar mayor estabilidad. Modificación de la polifarmacia, pues algunos medicamentos podrían generar esos estados de demencia, de somnolencia, lo que pudieran aumentar ese riesgo de caída y ahí deberemos de tratarlo con nuestro médico geriatra. Adecuación del suelo, adecuación del ambiente en el que vive nuestro adulto mayor para disminuir todos esos factores de riesgo como podría ser alfombras, cables, espacios muy estrechos, lugares donde no hay puntos de apoyo para poder generar todas sus actividades cotidianas, como los traslados de su cama a la silla, el poder estar dentro del baño, poder generar todas esas modificaciones con el fin de prevenir el mecanismo de caída y prevenir a la larga ya en un paciente que cuenta disminución de masa ósea, poder prevenir ese riesgo de fractura. Nuestros objetivos en rehabilitación en estos pacientes y que en general son la mayoría de todos los adultos mayores por todos los cambios anatómicos y fisiológicos que se generan en ellos es retrasar la pérdida de masa y fuerza muscular. Esto, como ya lo vimos en los principios básicos del programa de ejercicio terapéutico, se hace con un buen programa de fortalecimiento que vaya enfocado en generar movimientos tanto isométricos como isotónicos para aumentar masa muscular, hipertrofiando nuestras fibras musculares. Si seguimos los correctos principios de progresión y de sobrecarga, podremos generar que de verdad haya un avance en cuanto a la masa muscular. Tratar de mejorar la funcionalidad en el adulto mayor por medio de la terapia ocupacional, llevar todos nuestros ejercicios y todas nuestras actividades en base a una actividad básica, a una actividad laboral, a una actividad recreativa para que se genere mayor adherencia por parte del paciente al tratamiento. Adaptación del ejercicio combinada con dieta equilibrada más suplementación en caso de ser requerida, que lo más común es suplementación de calcio, suplementación de vitamina D, con lo que se ha visto que la combinación de tanto ejercicio con estos suplementos y una dieta equilibrada se ve mejoría a solo la aplicación de suplementación de manera aislada o solo la aplicación de ejercicio de manera aislada. Un plan de ejercicio podría ser de esta manera, donde se traten de incluir por lo menos 30 minutos de actividad física durante el día y puede trabajarse de 3 veces como mínimo en pacientes no tan activos a 5 veces por semana en pacientes con mayor condición física. Ejercicios de musculación en base a grupos musculares que nos sean importantes para poder desarrollar nuestras actividades cotidianas o nuestros traslados y deberá de ser al menos 2 veces por semana. En cuanto a la resistencia, cada ejercicio se divide en 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones y hablábamos del componente de progresión de cargas. Tareas múltiples también reduce considerablemente el riesgo de caídas y actividades como el yoga, el tai chi o el baile son útiles para generar ese balance, ese equilibrio y esa coordinación en nuestro adulto mayor.
Y en cuanto a las generalidades, lo ideal sería pues mantenernos en un programa de prevención y de toda esta modificación de los riesgos que a los que puede estar sometidos nuestro adulto mayor. En casos ya de atención tardía, pues estaríamos generando programas para las consecuencias de la inactividad, para las consecuencias de esta disminución de masa ósea, masa muscular y disminución del balance, que nos conllevaría a un paciente con presencia de fractura. La más común sería las más comunes es fractura de columna, fractura de cadera, fractura de muñeca. En la de columna, el nivel más susceptible a generar esta lesión es a nivel de T8, L3, y la mayoría de nuestros pacientes van a ser asintomáticos. Solo un 20% acude de manera inmediata posterior al traumatismo. Secundario a aquellos síntomas de dolor, de incapacidad funcional. Otro 80% lo generará como una lumbalgia crónica, con lo que no se generará ese diagnóstico oportuno para poder realizar todas las pautas de atención, lo cual irá trayendo a la larga problemas de flexibilidad, problemas de fuerza y discapacidad por el dolor tan elevado. En muchas ocasiones, todas estas fracturas pueden ser incluso sin ningún evento traumático, sin ningún evento de estrés en ese hueso, simplemente por la disminución de la masa ósea. Debemos de generar programas de reforzamiento paravertebral, abdominal y músculos glúteos, mejoramiento del balance, flexibilidad y postura, y esto combinado a su tratamiento conservador o quirúrgico según se haya determinado la necesidad. Fractura de cadera intracapsular, intertrocantérica, la más común a nivel de cuello femoral, y en menor medida la subtrocantérica. Nuestros objetivos será generar una máxima movilidad sin dolor. La rehabilitación inicia desde el día 1 postoperatorio y nuestros objetivos serán encaminados a disminuir dolor, mejorar movilidad, mejorar fuerza y estabilidad de esa articulación y generar al adulto mayor programas de cuidados articulares, cuidados de disminución de gasto energético, disminución de todos esos componentes que nos den una mayor carga sobre estos huesos. La higiene postural, la higiene articular. Factor a considerar, pues modificar toda esa dependencia para las actividades básicas de la vida diaria, desde incluir algunos elementos auxiliares para realizar todas esas actividades y modificación del entorno. Y la fractura de muñeca también es la más común, después de los 75 años, la más común, la fractura de coles. Nuestro objetivo será una función normal libre de dolor según el manejo que se le haya dado, conservador o quirúrgico, llevar a un proceso de inmovilización donde nuestro objetivo será desde esta etapa modificar o movilizar todas esas estructuras no lesionadas y posterior a ello empezar a mejorar rango de movimiento, aumento de fuerza muscular y todo encaminado a una mejoría funcional de esta estructura tan importante para las actividades básicas.